Venimos al skatepark de Mongkiara en Kuala Lumpur, capital de Malasia. Curiosamente, hace más o menos un año estuve en este skatepark y me han dicho que he venido en el momento perfecto porque hace un mes han hecho una reforma, han ampliado el skatepark, lo han pintado y han cambiado algunas cosas para bien, que a veces lo hacen para mal, así que contento de poder patinar. Os quiero hacer un pequeño tour, lo veis de forma muy rápida. Como veis, yo he patinado. Lo mejor de todo, sin duda, es esto. Y no me refiero a mí, me refiero al techo. De otra forma, ya os garantizo que no estaría patinando. Por otra parte, tenemos toda la parte de aquí, transición, pero digamos de BMX, porque ya me diréis, al menos a mí no me vais a ver saltando y cayendo en la colchoneta. Estos dos rails tampoco estaban antes, los cajones, esto tampoco estaba, y 3/4. Y ojo, que ahora mismo lo tengo para mí solo. Ya sabéis que me gusta venirme a unas horas un tanto raras por la mañana. Y por cierto, nuevo trípode para mi colección. Los tengo de todos los tipos ya. Vamos a patinar y vamos a ver qué podemos sacar. Y después de ello, estamos en Malasia. Tenemos que ir a probar algo de comida local y vosotros os venís conmigo. De momento, vamos a patinar. Ese va a ser uno de los últimos trucos en el skatepark. No sé si puede ser mucho más fácil hacer un backside 50-50 que un boss light. Al final un boss light uno tiene mucha más superficie de equilibrio, entonces cuesta más. En cambio un 50-50 es quedarse en medio y haces el lock con los ejes cruzados, pero no sé si me apetece darle a 50. Esa ha sido la sesión, breve pero intensa como el calor. Ahora es el momento de dar paso a los valientes del canal, aquellos que tienen más interés más allá de lo que pueda ser el skate. Y vamos a pasar el resto del día disfrutando un poco de las cosas más típicas de Kuala Lumpur. Lo primero es llenar el estómago, vamos a comer. Ya he pedido el Grab, está de camino. Y de ahí creo que os voy a enseñar el hostel donde me estoy quedando, que no tiene desperdicio. Mira que he estado en un montón de hostels de todas las características posibles, pero este es muy curioso porque está en una 4ª planta de un parking. Si no os lo enseño, a lo mejor no os lo creéis. Voy a poner aquí, así el Grab no tiene que entrar a todo el recinto y se lo pongo fácil. Oye, si podemos echarle un cable a la gente que se pasa el día conduciendo, mejor que mejor. Sun Complex, alright. Yeah, alright, let's go. Safety first. Os enseño el parking. Hostel en realidad está en la zona bastante céntrica, hay muchos sitios para comer. Y al final una semana, eso sí, estoy compartiendo habitación con 4 personas. Mucha gente pregunta, oye, ¿cómo haces para viajar? Pues una de las maneras más fáciles es simplemente no permitirte ciertos lujos. Tenemos parking y aquí
la entrada del hostel. Cuando uno cree que ya lo ha visto todo en esta vida, siempre hay cosas que le van a sorprender. Ahora estoy en esta calle principal. Vale, tengo el restaurante Banana Leaf. Oh yeah, se llama. Oh yeah. Ahí está. Esta es como la zona más turística. Fácil para quedarse. Si vas al restaurante y no tienen una música de este tipo, es que no estás en el sitio correcto. Main courses. No, no está aquí. Ah, este de aquí. Te lo traen en un bambú. Alright. Thank you, you're the best. Mirad. Ahora toca comer. Si fuese un local lo comería con la mano derecha, pero como no lo soy, voy a coger cubiertos y lo como tal cual. Vamos a hacer una cosa, me despido de vosotros con este platazo. Estar atentos al canal porque va a ser un non-stop, al menos esa es mi idea. De momento me quedo con este super plato. Hai, bersama saya di Kuala Lumpur. What up with you? Bersama Marcus.